¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Penagos TD. Vamos a divertirnos otra vez. En esta ocasión vamos a hacer un cielo, un atardecer en acuarela, un ocaso. Vamos a utilizar tonos magentas, naranjas, amarillos, ¿verdad? Pues empecemos. Muy bien, pues aquí empezamos con un color magenta, con el papel en seco, de hecho, en este atardecer que estamos pintando. Lo estamos haciendo con una brocha de 1,5 pulgadas aproximadamente, y enseguida metemos un color azul, que puede ser azul de Prusia o azul ultramarino. Lo vamos mezclando en la parte de arriba. En la parte de abajo, de en medio, le vamos poniendo un naranja. Vamos dejando espacios en blanco, de hecho, para que vayamos a poner el siguiente tono, que es la luz ya del sol, el origen de la luz de ese ocaso, ¿no? Metemos ese amarillo. Si se fijan, debido a la inclinación del papel, como lo tengo, pues las gotas siempre van a ir hacia abajo y se van a ir mezclando los colores, ¿verdad? Y bueno, pues ahora lo vamos a dejar secar un momento. Pues muy bien, ya que está seco, vamos a continuar a la etapa de darle textura a ese cielo. Vamos a utilizar un pincel más delgado y aplicamos violeta mezclado tal vez con un poco de azul para que agarre un tono más oscuro. Esto lo vamos a hacer hasta la parte superior del cielo. Seguimos aplicando ese violeta. Después aplicamos un violeta más diluido. Vamos a hacerlo un poquito más puro y vamos dejando registros de la pincelada. Se ve cómo empiezan a crearse esas texturas. Y por supuesto, en cada tono vamos a ir también retocando, ¿no? Por ejemplo, este naranja en algunas partes le da más profundidad, en otras acentúa el dramatismo y acentúa la sombra que se proyecta en las nubes en la parte superior, dándole profundidad a ese cielo. Seguimos con un amarillo en esa parte brillante por donde va o donde se está metiendo el sol, y pues lo trabajamos hasta que nos dé el resultado que queremos. Bueno, aquí podemos ver ya el resultado cuando ya está seco. Recuerden, son poquitas manchas, poquitos contrastes. Hay que manejarlo con mucho cuidado, no engolosinarse para que no se les quede como muy atiborrado. Pero bueno, básicamente eso es provocar una luminosidad en el fondo de la bóveda celeste abajo, y hacia la parte de arriba generar esa oscuridad que nos va a dar la oportunidad de apreciar estos contrastes. Ya en su momento, cuando esto se pinte en colores oscuros, obviamente, pues esto va a resaltar todavía más. Bueno, pues hasta aquí le dejamos a este cielo de ocaso, atardecer. Espero que se diviertan en casa. Si les gustó, denle like y suscríbanse al canal.